ser bohemio, pues de bohemio se le llama pues a los músicos que trasnochaban, que daban serenata, porque en esa época se acostumbraba mucho la serenata, pues. Entonces el que iba a una serenata salía a las 4 o 5 de la mañana, después de jaranear, le decían bohemio, pues. Yo veo una jarana como un acontecimiento, sino un ritual para mí. Para una buena jarana se necesita de que la gente esté dispuesta, ¿no? Primero el traguito para estar en paz. En donde las formas pasan desapercibidas, lo que interesa es el sentimiento. Bueno, y al siguiente día volvían a ir a otra jarana y se volvía a ir y casi en la semana pues 4 o 5 veces se jaraneaba. Cuando empiece a echar la lata, Olterico me aleja su más pelado que la rata. Mala y el pata canalla que me dio el dato boletos dime que de misionero al levantarse la wincha, salgo con pasos de un saco, llega el poste de 500 se caró el mural. ¿Qué le digo a mi mujer cuando empiece a echar la lata? Pero una jarada es totalmente natural. Aquí no hay producción. Se necesita bastante alegría, hermano, ¿no? Tener bastante sabor. Me siento tan feliz. Normalmente soy un hombre feliz, pero encuentro la dicha a plenitud cuando estoy dentro de una jarana. Oh, buenas voces, jaraneras, no melódico, porque la voz melódica es para velorio, ¿no? Es para velorio. La jarana, voces jaranera de callejón, como se dice. Se va a cansar de no comer, cuando empiece a echar la lata, ¿qué le digo a mi mujer? Ahora que voy a decir, no llamo a los frijoles del metro de la que va. Muchacho, se va a cansar de no comer, cuando empiece a echar la lata, ¿qué le digo a mi mujer? ¡Qué bonito amor! Ese es el amor que me profesa. Buenas noches y bienvenidos a otra sesión más de conversatorio sobre cine peruano en la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural de la institución y soy el programador de los ciclos de cine. El día de hoy, pues estamos a escasos días de celebrar el Día de la Canción Criolla y concluiremos este ciclo que hemos dedicado a los sonidos y música del Perú, conversando sobre un documental muy bonito que se llama Lima Bruja, retratos de la música criolla. Para ello tenemos al experimentado músico Willy Terry, que nos acompaña en estos momentos, y estamos esperando al director y coproductor de la película, Rafael Polar. Seguramente ha tenido un inconveniente, pero esperamos que se sume a la entrevista y podamos conversar con él sobre esta producción tan idónea para estas fechas. Bueno, asimismo, convocamos a nuestros amigos que nos siguen por el Facebook a que nos escriban las preguntas que tengan sobre esta producción. Haremos un resumen de lo que es la película, de parte acá de cómo lo ve su director. Lima Bruja, retratos de la música criolla, empieza con una singular celebración, un delicioso platillo a partir de gato, que es compartido con los mejores amigos del finado músico Papeo Abán, en memoria de su cumpleaños. Luego vendrá una sesión de canto, guitarra y cajón, donde se interpretan las canciones que nadie en Lima conoce, solo estos músicos y sus familias. Desde el inicio, este documental explora la paradoja de ser limeño de nacimiento y al mismo tiempo ignorar estas tradiciones antiguas que se encierran en los callejones, lo que indica su director que es la real música criolla. Volteando la mirada de lo que los medios imponen como el criollismo oficial, la película retrata en profundidad a este puñado de músicos veteranos que nadie conoce, para así no solo preservar su legado, sino mostrarnos con admiración esta otra Lima a punto de desaparecer. La película ha sido distinguida en diversos certámenes y concursos, como el DOC Buenos Aires, el EDOC de Ecuador. Asimismo, obtuvo el premio del público en el Festival Iberoamericano de Cine Digital de Lima, el premio en el Concurso Nacional de Obras Cinematográficas Independientes y Experimentales, otorgado por el Ministerio de Cultura el año 2012,
y la distinción de película del año, de su año, por el blog de cine peruano Cine Encuentro. Bueno, ahora presentaré a nuestro invitado que tenemos acá. Un placer tener a Willy Terry. Willy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, es un gusto poder alternar contigo y más aún si se trata de recordar esta experiencia que fue muy grata para todos los involucrados, denominada Lima Bruja, retratos de la música criolla. Pero antes de iniciar, yo quiero contextualizar un poco, que el público sepa que la música criolla tiene dos escenarios, el escenario natural y el escenario comercial. En esta oportunidad nos vamos a desenvolver en el estado natural de la música criolla, vale decir, en el barrio. Por eso es que se mencionaba en ese entonces que el repertorio no era conocido por el gran público. Bueno, ahora después de 8 años ya ese repertorio es conocido, ¿no? Muy bien, muy buena aclaración, Sí. Willy. Déjame presentar también parte de tu currículum, que es muy interesante. Gracias. Willy es músico, es productor discográfico, compositor, intérprete, investigador, arreglista y ejecutante de la guitarra criolla. Él estudió producción de televisión, ha sido docente y ha incursionado en el cine y la televisión, contando con una prolija labor profesional como productor en diversas agrupaciones musicales. Podemos destacar que es creador, coproductor, arreglista y ejecutante de las dos producciones discográficas más importantes de los últimos 40 años, La Gran Reunión, volumen 1 y volumen 2. Además realizó presentaciones musicales a nivel internacional en ciudades como La Habana, en Cuba, Granada y Madrid, en España, entre otras ciudades. Ha sido certificado como músico participante en el CD Clavo y Canela, que fue nominado al Grammy Latino el año 2018. Además, es considerado la más importante y genuina guitarra de nuestra música criolla contemporánea. Y este año cumple, o ha cumplido 40 años, cumples o vas a cumplir, Willy, 40 años de trayectoria artística. ¿Ya has cumplido los 40 años Sí. o se va a cumplir? Bueno, en realidad este año 2020 cumplo 40 años dedicados pues ininterrumpidamente a este trabajo de mantener vigente la música criolla, y han habido muchas circunstancias y oportunidades que creo que las he sabido aprovechar. Una de ellas es esta experiencia cinematográfica cuyo punto de partida es el colectivo musical denominado La Gran Reunión. Estos dos discos que se grabaron previamente y en donde Rafa Polar era el encargado de las fotografías y por cuya iniciativa se logra el documental, porque él dijo, cuando descubre a los cantantes, al repertorio y esta forma distinta a la que él conocía de vivir la música criolla, él propone y dice, esto no puede quedar en una sesión fotográfica, esto tiene que tener un documental. Y gracias a él es que esto, salimos del estudio y nos vamos a los barrios con los mismos cantantes que convocamos, ¿no? Eran 19 cantores entre 70 y 90 años, digamos una generación que ya terminaba su ciclo como cantantes, pero que sin embargo logramos plasmarlos musicalmente en dos discos, el volumen 1 que se llamó Renacimiento y el volumen 2 Cristal Herido, que son títulos de las canciones en las que cantan todos juntos, ¿no? Y bueno, y creo que valió la pena, fue un trabajo, una lucha contra el tiempo, porque muchos de ellos grabaron y ni siquiera pudieron escuchar el disco, y mucho menos ver el documental, ¿no? Pero digamos que valió la pena porque quedó registrado el producto, ¿no? Por supuesto, ha quedado ya para que nuevas generaciones pues puedan acceder a este producto y escuchar estos productos de calidad que, como bien has dicho, tienen su origen pues en lo natural, no en el barrio, en un espacio distinto pues al que normalmente escuchamos por los medios, ¿no es cierto? Exactamente. Esto era, digamos, el descubrir el día a día de un cultor criollo desde su entorno barrial, vale decir, con su propio repertorio, con sus propias costumbres,
con los compositores favoritos de cada uno de ellos, y además una cosa que a mí me llamó mucho la atención, a pesar de que ya los conocía muchos años a ellos, los conocía cuando eran jóvenes, el estilo, o sea, ninguno se parecía a nadie. No es que yo copie a Arturo Cavero ahora para salir a cantar o que copie a Eva Young, no. Cada uno tenía su propia propuesta al interpretar. Y una de las cosas que vale la pena resaltar es que no había una producción en torno a ellos, todo era natural. O sea, el canto natural, ahí no hay una técnica, era una cosa que salía del corazón, expresión pura. Y eso quedó plasmado en el disco, pues, ¿no? Cierto. Se habla mucho de la tradición, ¿no? De cómo estas familias pues cultivan sus propios temas, sus propios tipos de reuniones. Y esto me parece importante resaltarlo porque la semana pasada conversamos sobre otro documental que también hablaba mucho de la tradición. El caso de la semana pasada fue Los Danzantes de Tijeras, que generación tras generación pues van cultivando en los artes, es decir, no hay nada académico, por lo menos en los personajes pues de los que se ocupó el documental anterior. De igual manera encontramos pues en este documental, ¿no? Cómo todo pasa en familia. Sí, sí. Mira, inclusive podemos decir lo siguiente, es tan intensa la transmisión oral entre el abuelo, el hijo y el nieto, que hay repertorios en que se ponen en una reunión familiar y la cantan todos, como si estuviera ensayado el tema. Es una cosa increíble. Tú ves al abuelo y ves al nieto, yo he visto hasta el bisnieto cantar, o sea, 4 generaciones de transmisión. Un ejemplo concreto es la familia Castillo Vera, ¿no? Manolo Castillo fue uno de los integrantes de este colectivo, que aprendió de sus hermanos mayores, de sus padres, y después ahora su hijo, y ahora la hijita de Carlitos, el hijo de Manolo, y es una cosa increíble porque es como si hubieran ensayado. Y es un ensayo de toda la vida, pues, ¿no? De todas sus reuniones. Increíble. O sea, la transmisión oral es muy importante, y creo que gracias a eso es que no solamente se mantiene el repertorio, sino se mantiene el concepto de identidad, que creo que es lo más valioso para las generaciones jóvenes, ¿no? Dime, hay una escena en el documental en el cual se canta esta canción María, que es muy bonita, María. Sí. Y vemos a un joven que está en el fondo al borde de las lágrimas. Cuéntanos qué. No, al borde de las lágrimas no, o sea, con las lágrimas sinceras, te explico. Sí. Brian, yo le digo de mi sobrino Brian de cariño, es nieto de Carlos Abán, el papeo mayor, a quien fuimos a celebrar. Papeo. Ya no estando físicamente. Él es padre de Papeo, Eduardo Abán Méndez, que es el percusionista que se encarga de la música conmigo en el disco. Y Brian es sobrino de Papeo y nieto de Carlos Abán. Pero ¿qué pasa? Que mi tío Carlos Abán tenía este tema como tema de bandera porque se lo dedicaba a su esposa, que es María Clara, mi tía Clara María, que Dios la tenga en su gloria. Entonces es un tema familiar, que él se lo cantaba a ella. Y los nietos crecieron escuchando el tema. Entonces, cuando Papeo y yo decidimos ponerlo, porque ahí no hubo nada preparado, todo surgía entre el almuerzo y el brindis y las anécdotas, decidimos cantar sin habernos percatado de que emocionalmente iba a sentir la pegada, pues, Brian, y queda una escena muy emotiva porque él se acuerda de su abuelo en ese momento y se le caen las lágrimas, pues, y nos mueve a todos, ¿eh? Te digo que a todos. Yo sentí la pegada, pero bueno, había que hacer un esfuerzo para poder terminar la escena, pero mi sobrino dejó una huella indeleble en esa escena porque eso es parte de la vivencia, es parte de la sensibilidad que existe en el barrio y que quizás no la encontremos en ningún otro contexto social. Yo quiero que el barrio siente, el barrio sufre, el barrio llora, y eso hay que manifestarlo, ¿no? Hay que descubrirlo, hay que reconocerlo, ¿no? Y se logra en la película, pues. ¿De qué trata la canción? Mira, curiosamente, este es uno de los híbridos musicales que después hemos descubierto. Tú sabes que en la música criolla hay muchas cosas que se cantan sin saber el origen. Por ejemplo, el vals de Hermelinda, que lo firmó don Alberto Siriaco con Demarín Vázquez, que fue un éxito
con los morochucos, escucha, amada mía, la voz de los cantares que brotan de mi lira. Ese vals ni se llama Hermelinda, ni es de Alberto Condemarín. Ese es un poeta español que tiene otro título, pero es un extracto que Condemarín saca de la poesía completa y saca un pedazo de letra y le pone Hermelinda para algún fin particular. Lo que pasa es que se hizo popular y la gente cree pues que es de Alberto Condemarín Vázquez, ¿no? Lo mismo pasa con María. María tampoco es el título de la canción. Y tiene también unas letras acomodadas, porque eso es parte pues de la transmisión oral también. Como no hay una escritura musical, y mucho menos una letra, y mucho menos un registro autoral, entonces de una mano a otra va cambiando hasta que el que la canta y gusta es el que pega el tema, ¿no? Y este tema en realidad no tiene pues, ni autor definido, ni la letra es completa, pero es muy conocida en la familia Van como María, y ahora que la grabamos con Papeo, es uno de nuestros temas de bandera que la cantamos N veces, porque siempre la piden. María, ven, escucha los ayes de tu amador, ven mis trovas entonar el dolor de la pasión, que bien te supo amar. Algo así es. Lindo tema. Buenísima, realmente. Hay varios temas que destacan en el documental, y también quisiera retornar otra vez sobre el concepto de real música criolla, que es efectivamente lo que se canta en el barrio, está ligado pues a este concepto clásico de lo que es la bohemia, que en algún momento también cuentas que es casi toda una semana de celebración. Bueno, eso era antiguamente, y mira, yo soy mayor que tú y mayor que muchos, pero no alcancé esa rutina tan intensa, ¿no? Dicen que era antes, primero la serenata, luego era el santo, del santo era la joroba, de la joroba era la corcova, la recorcova, quinto día, la recorcova, luego venía el respinguete, y el último día es el andavete, el 7, el séptimo día. Y muchos de los tíos contaban pues que efectivamente, además cada día tenía su parte gastronómica y su parte de bebida también. La verdad es que yo no sé cómo podían surtirse, porque bueno, ahora preparar una fiesta es un gasto, ¿no? Y hay que pensarlo mucho. Pero estar 7 días en el mismo sitio, ir, cambiarse, regresar, ir, cambiarse, regresar, algunos se quedaban de un día para otro, además renovar la cocina, renovar el trago, y no paraban, ¿no? Era una cosa muy intensa, muy intensa. Hasta las casas de préstamo tenían que ver ahí, y los señores cuentan, ¿no? Que se empeñaban para poder tener una ficha y comprar un traguito, ¿no? Algo para continuarla. Era interminable, claro. Dicen ellos, ¿no? También, claro, me imagino que también son otros tiempos, ¿no? Ahora, sí, de hecho, considerando pues la rutina diaria en la que uno está imbuido, pues pensar en una juerga de una semana es... Bueno, no, yo lo único que he durado yo es de un día para otro, pero ya una semana no. Claro, pero eso es la parte de la mitología, de la jarana criolla, ¿no? De cómo se gozaba pues en esos tiempos, ¿no? Yo creo que todo era mucho más pleno, se disfrutaba realmente. La gente vivía intensamente y disfrutaba, ¿no? O sea, por lo que he escuchado hablar y además por lo que he visto, yo creo que el callejón es un entorno habitacional en donde se respira un aire distinto que no se da en las grandes urbanizaciones. Como te repito, el tema de la sensibilidad, la solidaridad, la camaradería, la ayuda mutua y la convivencia, pues, porque muchas veces en el callejón se conoce a la gente y ahí hacen su familia y ahí crecen los chicos y así por el estilo, ¿no? Es un ambiente especial, ¿no? Y ahí nace la música criolla. Acuérdate que el vals europeo solamente viene a mostrarse en los grandes salones, en la aristocracia, pero es la parte de la servidumbre en la que aprende melodías y se las lleva al entorno barrial. Y es en el solar, en el callejón, en donde se crea todo este cúmulo de ingredientes. Ya no son los bailes largos europeos en espacios inmensos, son los bailes cortitos, porque el callejón tiene espacios cortos. El baile quimboso, la letra sentida,
porque lo europeo es básicamente instrumental. Así es que surge el vals criollo en ese entorno barrial denominado callejón o entorno popular, ¿no? Quizás si nos cuentas un poco, aprovechando, quizás también para que el público sepa cuándo inicia el vals acá en Perú. Bueno, mira, nosotros tenemos mucha influencia, de hecho, del vals europeo, pero también de las compañías españolas de zarzuela, que inclusive estuvieron 40 años antes, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, hay mucho repertorio que son extractos de zarzuelas, porque la gente chapa lo que escucha, quizás porque no habían grabadoras. Entonces, si por una morena chulapa me siento perdido, de zarzuela, que después se convierte en el vals que eran los romanceros criollos. El puente tiene 6 ojos, míralos, yo tengo 2 solamente, brotan las aguas de mis ojos. Son extractos de zarzuela que se hacen populares a través de los cantores y la discografía de esa época, ¿no? Hay mucha influencia, básicamente, de la música europea, ¿no? Lo demás ya es producción nuestra, ¿no? ¿Y quiénes serían, a su parecer, los renovadores de la música criolla? Bueno, yo creo que en todo momento han habido renovadores, ¿ah? De lo único que estoy seguro es que Felipe Pingle, que nace en 1899 y muere en el 36, a los 36 años, es el hombre que demarca el cancionero en un antes y un después. Yo creo que él fue el primer innovador de la historia musical por su propuesta, por su poética literaria y su poética musical, porque él rompe los esquemas, tanto por el contenido como por sus líneas melódicas, ¿no? En algunos casos complejas, en algunos no tan complejas, pero sí marca inclusive diferencias con relación a sus contemporáneos, como Spinetta, Augusto Bayón, Samuel Joya, Chino Soto y varios personajes por ahí. Y luego de él, eso es en la parte de la composición, ¿no? Después, por ejemplo, otra persona que para mí rompe esquemas y pertenece a la época de oro es Doña María de Jesús Vázquez, la reina y señora de la canción criolla. Ella es una innovadora con su canto también por las características propias, porque ella tiene una voz muy, muy peculiar y su denominación de reina, no es gratuito tampoco, ¿no? Ella marca un momento histórico dentro de las intérpretes de la música criolla y sigue siendo la reina aunque no esté físicamente. Y otro gran innovador es el maestro Óscar Avilés, que más allá de ser un buen ejecutante de la guitarra, fue un productor con mucho olfato y mucho talento para ofrecer producciones. Él es el más gran innovador de la guitarra criolla. Y además en la búsqueda de sonidos, le pone los vientos a la música afroperuana, luego introduce el cajón en la marinera con fiesta criolla, luego su propuesta con los morochucos, una propuesta elegante de 2 voces y 2 guitarras, y siendo un trío, ¿no? Con Alejandro Cortés. Luego viene la etapa con Cabero, la etapa con Chabuca Granda. O sea, todas sus propuestas distintas una de otras marcaron una época, ¿no? Para mí, esa trilogía es la que marca la línea, el derrotero de lo que hoy vivimos en la música criolla. Pingle en la composición, Jesús Vázquez en la interpretación y Óscar Avilés en la música. Interesante. Usted ha tocado con Óscar Avilés. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar muy cerca a él y además tuve el privilegio de poder acompañarlo en un disco de aniversario que grabamos hace ya varios años. Don Óscar se fue hace casi 7 años que grabamos un disco. Además, una cosa impresionante, porque y cuando yo le propongo el tema, él escoge el tema que había grabado hace 50 años y me pide tocarlo en la misma tonalidad. Y él tenía 89 años, tenía el mismo punche, la misma fuerza interpretativa, un tutorial de canto además de la guitarra, don Óscar, ¿eh? Tremendo personaje. Qué fabuloso debe haber sido participar con él, conversar, ser... inolvidable. Quizá algún consejo, alguna anécdota en particular que guarde con don Óscar. Por supuesto, hermano, por favor, supuesto. Adelante, coméntenos. Me encanta además contárselas a los nuevos guitarristas para que tengan el concepto claro.
el guitarrista o el músico en general siempre tiene que estar al servicio del cantante. No puede haber una competencia auditiva entre el sonido de la guitarra y el sonido del cantante cuando está en su momento. Él decía, todos tienen su momento. La guitarra al momento de la introducción, el cajón al momento del repique y la voz al momento en que tiene que interpretar. Pero no se deben de interrumpir. Nadie tiene que querer competir el protagonismo. Todos tienen su lugar. Esa es una de las cosas que me quedaron muy grabadas del maestro y bueno, que me sirven ahora y que lo transmito, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Luego él decía que a veces, por un tema de interpretación, es más productivo pulsar una sola nota en la guitarra, una sola nota, que tocar 10 acordes seguidos, ¿no? Eso también es una cosa muy interesante. Por eso que he tenido un manejo de los silencios increíble. ¿Por qué sería eso? ¿Solamente centrarse en una sola nota? No. Era para no interrumpir. Porque ¿qué sacas tú, por ejemplo, en una parte protagónica? Quisiera que volviera. Entonces, si tú pones quisiera que volvieran turum, los días de mi infancia, una cosa más limpia. ¿Para qué vas a llenar el pentagrama con acordes si dejas que la voz luzca? Okay. Lucimiento de la voz. Muy bien. Lo que pasa es que el protagonismo a veces nos gana a todos. Y tú vas a ver, sobre todo en la gente joven, ¿eh? Que hay una pugna de volúmenes. Siempre todo el mundo quiere tener volumen alto, porque no miran que es un ensamble de grupo. No es que uno solo esté tocando. Entonces, es lo que yo trato siempre, esa información, de compartirla, ¿no? Que es un trabajo en equipo. No es que yo quiera protagonizar el show. Está el cajón, está la flauta, está la otra guitarra, está el bajo, está el cantante. Cada uno tiene su momento y su espacio, ¿no? Hay que respetar eso. Ya que estamos en este tema, bueno, y también que estamos en el año 40 de su vida artística, cuéntanos cómo entró al mundo musical, al mundo de la música criolla. Mira, yo a veces cuando digo 40 años, en realidad 40 años es una vida porque, pero que yo no la he sentido, hermano, te lo digo así con toda franqueza. He sacado mi cuenta, bueno, uno va sacando su cuenta en la medida que van apareciendo otras generaciones y en la medida que van desapareciendo las anteriores. Entonces, tú tomas una posta y cuando recién estás asumiendo esa posta, te das cuenta que ya tienes que entregarla. Y ahí te das cuenta que los años han pasado. Yo comencé en el año 80 profesionalmente trabajando en el staff musical de una peña turística muy famosa que se llamó La Palizada, que quedaba en la Avenida del Ejército. Ahí tuve la oportunidad de poder establecer contacto con artistas de la época de oro, ya gente mayor, pero que todavía estaba en las marquesinas. Eso para mí fue una experiencia, un hecho irrepetible en mi vida artística, porque fue mucha fuente de información y de aprendizaje, ¿no? Para poder acompañar, hablando en criollo, y parar un pleito en el escenario a un artista de peso, ¿no? Fue toda una experiencia que me sirvió hasta ahora, porque pude conocer a las 6 grandes, no conocer, acompañar a Jesús Vázquez, Eloís Angulo, Alicia Lizárraga, Esther Granado, Delia Vallejo, Teresa Velázquez, ¿no? Los trovadores del Perú, Pancho Jiménez, figuras que para mucha gente ya es gente legendaria, ¿no? Cierto, legendaria. Y ahí comienzo. Y de ahí ya, bueno, transitando en diferentes locales, pero tuve la suerte siempre de trabajar en sitios, digamos, como Caramanduca, como Finestampa, ¿qué otras peñas? La Jarra de Oro, Matalaché, y muchas peñas que eran de mucho prestigio, Casablanca, y había una constelación, pues, de artistas, ¿no? De mucho peso, a quienes había que acompañar. Así comienzo yo mi carrera musical, hasta que conozco a mi amiga, mi compañera musical Lucia Vilés, con quien ya establezco otro formato, ¿no? A dúo, digamos, ¿no? De esto ya han pasado 20 años, casi a la mitad de la carrera. Quería hacerle dos preguntas con respecto pues, a lo que nos ha comentado.
ha tocado con estas, efectivamente, leyendas de la música popular peruana. Y la primera pregunta sería, ¿no? ¿Cómo fue la confianza de suya al integrar pues estas melodías con estos personajes? Sí. Bueno, ahora puedo resumir pasado el tiempo, ¿no? No puedo negar que al comienzo era una responsabilidad y una tensión. Lógicamente eso ya pasó, eso corresponde a otra época, pero aprendí de que la confianza uno se la gana, y uno se la gana con los hechos. Si uno tiene su lección aprendida y cumple el propósito de acompañamiento, el cantante se va a sentir cómodo. Y no pasó mucho tiempo para que yo sintiera que el cantante muchas veces prefería mi acompañamiento. Y eso ha sido una constante, no solamente en estos escenarios comerciales, que pude diferenciar al comienzo de la charla, sino también en los no comerciales, donde la música se presenta en su estado natural, como los centros musicales. Ahí también me gané la confianza de los cantantes y bueno, tenía la tarea bien aprendida. Esa es la única fórmula, saber acompañar. Y algo que no se aprende, sino que nace con uno, y que sirve muchísimo, es la intuición musical. Porque si tú te das cuenta, en el ambiente criollo no nos regimos mediante un arreglo musical preestablecido y con un pentagrama. Generalmente el cantante sube, le da la tonalidad al músico y ahí empieza el partido. Entonces uno tiene que saber el repertorio. Hay intuición, pero también hay disciplina, me imagino. Sí, bueno, la disciplina es ya en la parte personal, ¿no? Y claro, y también en el campo del aprendizaje. Uno tiene que aprender, como te digo, aprender la lección, que tienes que tener el oído para saber el repertorio. Y además, intuitivamente tú tienes, y vas conociendo también qué canta cada persona, por más estrella que sea. Finalmente conoces el repertorio de toda la cartelera, ¿no? En cuanto a la disciplina personal, por supuesto que tiene que haber disciplina. Mira, yo tengo una tesis. Lo ideal para un músico criollo, en este caso un guitarrista criollo, es tener las dos partes, la parte vivencial y la parte académica. La técnica, con esta sensibilidad que te da el alternar en las noches de peña, creo que son el complemento ideal. Ahora, por eso que yo hablo mucho de la generación de ahora, los jóvenes entre 30 y 20 años que cogen la guitarra y ya paran su pleito en el escenario, son la mayoría de ellos músicos que tienen la parte académica y tienen la parte vivencial. Por eso es que yo considero que la música criolla está en buenas manos. El norte es muy promisor con estos jóvenes, ¿no? Que los puedo mencionar, Me gustaría tocarlo un poquito más adelante, porque esto ya sería pues el presente y futuro de la música criolla, pero claro. Quedamos todavía pues en estos inicios. Ha nombrado una gran cantidad de peñas. ¿Dónde quedaban? Sí. Bueno, Caramanduca el primer local quedaba en Barranco, en Juan Fanning. Bueno, el primer local para mí, porque Caramanduca es mucho antes que yo naciera, pues, pero sin embargo en Juan Fanning logré conocer a doña Piedad de la Jara, que además cumplió sus 100 años en ese local. Piedad de la Jara era una especie de anfitriona, pero imagínate una anfitriona de 100 años, ¿no? Una cosa especial, ¿no? La conocí ella. Luego La Palizada, que quedaba en la Avenida Ejército. Casablanca quedaba en la Avenida 28 de Julio, casi cerca al Club Terrazas. Luego La Jarra de Oro quedaba también en la Avenida Ejército, en el segundo piso. En el primer piso quedaba Matalaché. La Tremenda Peña quedaba donde queda ahora Sachún, en la Avenida Ejército, que era un circuito, ¿no? Y en Barranco, bueno, estaba la estación, estaba la casona de Barranco, estaba la taberna, y el circuito musical era en esos lugares, ¿no? Había mucha actividad, mucha actividad. ¿Y cómo fue, cómo desaparecieron estos lugares? ¿Cómo fue la evolución de estos lugares? Sí, yo creo, a ver, es como el caso de los centros musicales. En una época, todo barrio, sobre todo el Cuartel Primero,
estaba lleno de centros musicales. El cuartel primero estaba en el Centro Musical Pinglo, el Huancavelica, el Centro Musical Unión, el Sentir de los Barrios, Lucha Reyes, no sé qué otro más había por ahí. ¿Cómo se llama este que en el Girón Chancay? Bocanegra, el Pedro Bocanegra. Todos nombres de personajes. Pero ¿qué pasa? Yo creo que es un tema de gestión dirigencial. En el caso de los centros musicales que iban desapareciendo por una mala gestión, porque es la verdad, y por falta de cultura institucional, es lo que yo siempre digo. Estamos, y ahora se repite lo mismo, estamos en una crisis institucional gubernamental. Entonces, si el gobierno está en crisis institucional, todo lo que viene después también va a estarlo. Entonces, nosotros ya no debemos de esperar una ayuda tipo beneficencia, debemos hacerlo nosotros mismos y luchar por nuestro interés en mantener vigente la música criolla, no esperar la ayuda de que está arriba, no. Queremos quitarle esa etiqueta de pobrecita a la música criolla, que tiene uno de los mejores contenidos mundialmente hablando. Lo que pasa es que nos falta vitrina para mostrarnos. Nos podrán enseñar muchas cosas, como alguna vez dijo mi amigo, mi compadre, el arquitecto Javier Luna Elías. Nos podrán enseñar muchas cosas, pero de contenido artístico, nada. Y lo dijo Arguedas también. Entonces, lo mismo, esa falta de dirigencia y de gestión hizo que las peñas vayan desapareciendo, ¿no? Además, en esas épocas no habían tantas discotecas como hay ahora. Entonces, yo creo que los servicios distintos iban desplazando a los anteriores, ¿no? Y bueno, la gente fue creciendo en edad también, y los jóvenes empezaban a preferir otro tipo de diversión, ¿no? Y fíjate cómo es la cosa, en Lima hasta ahora no hay un espectáculo dirigido a la tercera edad o al público adulto mayor. Y esto yo lo comprobé con una propuesta que hice en el año 2000 que se llamó La Vieja Trova, que fue un elenco formado por viejos entre 80 y 90 años que hacían música cubana. Y ahí descubrí de que no había nada dirigido al público adulto mayor. Este colectivo me duró 12 años y fue muy exitoso. Lo que pasa es que los integrantes iban falleciendo. Ya no podía mantener el concepto porque no había más gente mayor. Entonces, pero ahí hay una situación, hay un vacío que se puede llenar muy bien y con la música criolla, ¿no? Qué interesante. Sí. Willy, vamos a saludar a Rafael y agradecemos que se haya incorporado a la entrevista. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Jorge? Hola Willy, ¿cómo estás? Sí, voy a hacer una introducción de tu trayectoria, antes para que el público te conozca. Bueno, Rafael Polar es director, guionista, productor y artista visual. Entre 1993 y 1998 estudió artes plásticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en 2002 hace una maestría en poéticas visuales en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. En 2005 vuelve a Perú e ingresa al mundo del cine publicitario trabajando como asistente de dirección y director de arte. En 2008 empieza su proyecto documental como productor y director, el largometraje del cual estamos conversando ahora, Lima Bruja, Retratos de la Música Criolla. Esto se culmina el año 2011. Actualmente se desempeña como director de arte, artista visual, y productor y realizador de documentales con su productora Amare Films, cuyo último trabajo, Miss Amazonas, ha recibido diversas ventanas de exhibición. Bueno, este es un resumen de Rafael y saludamos su presencia. Acá en el muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Disculpa la demora, solo que tuve problemas técnicos. No te preocupes. Ya los pude solucionar. Estamos acostumbrándonos a este tipo de comunicaciones tecnológicas. Adelante, Willy, discúlpame. No digo, nos estamos acostumbrados a este tipo de demoras. Sí, bueno, nada, Willy. Qué bueno verte ahí del otro lado. De igual manera. Bueno, oye, Rafa, les he contado más o menos cómo comienza esta aventura de Lima Bruja. Cuando tú dijiste, y lo tengo muy grabado, esto no puede quedar en fotografías, esto tiene que quedar en un documental. Creo que por ahí es el pitazo inicial, ¿no?
Sí, claro. O sea, en realidad este era un momento, o sea, nos encontramos en un momento ideal, ¿no? Cuando yo estaba recién iniciando mi inquietud por el documental. Yo ya tenía un tiempo trabajando como audiovisual, pero en publicidad, y yo ya quería hacer un documental, ¿no? Propiamente. Y pues nada, los encuentro a los personajes, los encuentro a Willy, lo encuentro, bueno, a Fernando Urquea de Sayari, que fue quien me contacta para comenzar a grabar un material audiovisual que en realidad es tal cual lo cuento en la película, ¿no? Había un material, había un disco de música criolla que quería promocionar y me llama para que yo grabe un video. Y pues nada, de ahí es que finalmente comenzamos a ver qué se podía hacer con el material que yo iba grabando. Yo en ese momento ni siquiera tenía una cámara, me prestaba la cámara. Me acuerdo haber ido me parece que era en Emancipación, donde quedaba el estudio, ¿no? Un estudio que Claro, tenía. era el estudio de Jaime Moreira. Claro, exacto. Y pues ahí me acuerdo que veía a los tíos llegando y yo estaba ¿no? Ahí esperándolo con la cámara. Y pues ustedes grababan y en realidad era como si yo no existiera, en realidad. Y ahí todos, pues, la verdad que sí, de alguna manera suena medio guachafo, pero me engatusó. O sea, me cautivó la manera en que cantaban, la manera como eran, ¿no? Que eran como, nada, súper naturales, ¿no? O sea, estar en un estudio pareciera que no les incomodaba, ¿no? O sea, era tan natural para ellos cantar y, y hacer música que el estudio pareciera que fuera la sala de su casa, ¿no? Entonces, eso era bacán. Y bueno, verlo a Willy también era interesante. Ahí en ese momento no nos conocíamos, yo también estaba un poco terminando de entender muy bien cuál era la dinámica que tenía Willy con ellos, ¿no? Y él le decía tío, tío a todos, ¿no? Y todos le decían sobrino, ¿no? Sobrino, sobrino. Y era interesante porque ahí entendían la dinámica que tenía, y después yo entendí esa dinámica que había entre Willy y los tíos, ¿no? Y Una familia. Claro, exacto, era bien familiar, ¿no? Pero era un trabajo que se comenzó a gestar desde hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, ahí Willy sería mejor, lo va a contar mejor, ¿no? Cómo él genera esta relación familiar, amical con ellos, y que yo estoy seguro que sin Willy es muy probable que yo no hubiera podido hacer nada, ¿no? Interesante. Porque había que tener cierta cercanía, ¿no? Obviamente ya yo estuve más o menos 3, 4 años con ellos, yendo a filmarlos, volviendo, me los encontraba, los iba a visitar, así. Entrando a sus domicilios, participando en sus Claro. fiestas. Sí, Exacto, hay entonces una ahí ya familiaridad. se generó una dinámica donde ellos ya llegaron a tener confianza conmigo, ¿no? Pero esa confianza empezó con Willy en realidad, ¿no? O sea, Claro. no hubiera podido hacerlo sin. Sí, justo es lo que yo le contaba a Jorge, que como quiera que yo había ya comenzado en el año 80, yo los había logrado ver a ellos todavía enteros, pues, ¿no? Claro. Estamos hablando de 30 años atrás, ya tenían 50 años, algunos tenían 40 y tantos. Entonces los conozco ya todavía plenos, ¿no? Y luego, pasado el tiempo, ya pues yo también iba creciendo y musicalmente y más confianza todavía con ellos, a tal punto que cuando se les convoca, ninguno tuvo a un reparo, ¿no? Al contrario, se logró la mística que buscamos, porque acuérdate que no todos son del mismo barrio. Hay gente de La Victoria, de Barrio Salto, del Callao, del Cercado de Lima, de Monserrate y de... ¿Cuál me falta? Eran seis, ¿no? Callao, Y del RIMAC. claro. Y del RIMAC también. Claro. Y logramos un buen grupo, ¿no, Rafa?
Sí, claro. No, o sea, igual, claro, yo sentía que me estaba... porque eran muchos personajes, todos muy interesantes, pero para la película iba a ser imposible incluirlos a todos, ¿no? Entonces Sí, pues. tuvimos que dejar fuera, pues, a varios, ¿no? Al propio Pepe Villalobos, ¿cómo se llama? Farfán, el David Farfán. David Farfán, este, Bueno, que algunos estaban mal de salud también, ¿te acuerdas, sí, no? claro, ¿no? Había Empezaron a gente que, caer. claro, que nos dejaron en ese lapso. Que eso era también algo bien dramático, ¿no? O sea, Ajá. ver cómo a esa edad ya habían algunos personajes que yo los dejaba de ver, no sé, 6 meses y había momentos en que tú decías, no, él ya no puede grabar, ¿no? O Sí, sea, pues. se deterioraba muy rápido, ¿no? Bueno, pero felizmente sí logramos un registro bien interesante de los que al final aparecen, ¿no? Por supuesto, y como le comenté a Willy, pues es muy valioso este registro para las nuevas generaciones que quieran conocer sobre este momento de la música criolla, llamámosle natural, como comentó Willy hace un momento. Y a Sí. propósito, hay un comentario al respecto. Bueno, ya empiezan las preguntas y comentarios. En primer lugar, un saludo para Willy, que saluda la sapiencia con la que nos habla, no solamente en cuerdas, sino también en palabras. Ah, y, ok, hay una pregunta que nos indica si nos puede comentar de Montes y Manrique, que se escucha en algunos valses criollos. ¿Qué nos puede comentar de Montes y Manrique, que se escucha en algunos valses criollos? Claro, Bueno, Willy, cuéntame. Eduardo Montes y Zaragoza Manrique fueron una dupla de cantores y guitarristas que alguien convocó en 1911 para llevárselos en un barco a los Estados Unidos y grabar una selección de canciones entre valses, yarabís, marineras, para discos Columbia. Esa discografía, que digamos con el tiempo se constituye como la discografía referente, sirvió para que don Manuel Raigada Ballesteros, compositor chalaco, incluyera estos nombres en su vals Acuarela Criolla cuando dice: padre del criollismo, así es mi Lima criolla, alerica granera la tierra, 3 veces coronada donde nació la marina. Ahí los incluye. Cuando dice padre del criollismo, se refiere a Montes y Manríquez. Le dieron colorido Montes y Manríquez, trum, 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 padre del criollismo. Entonces, o sea, la paternidad a la que se refiere Manuel Raigada Ballesteros no es, digamos, porque sean los mejores cantantes de la época, porque definitivamente hubieron otros mejores, pero sí fueron los escogidos para grabar estos discos Columbia, ¿no? En el año 1911. 1911, caramba. Y bueno, también hay otra pregunta, esto con respecto a dónde se puede ver el link. Si nos puedes indicar, Rafael, si hay otra, bueno, ya el link para la biblioteca ya dejó de compartirse, pero hay otra manera de Sí, ver la película. sí, bueno, en realidad sí nos pareció importante compartirlo, liberarlo por estos días, ¿no? La película igual está en plataformas, está bueno, en Movistar, pero Ajá. también está en Cine Aparte, que es esta plataforma que en realidad se las recomiendo porque además de que hay mucho cine peruano, de alguna manera pues uno va apoyando también al cine nacional, ¿no? Que tan golpeado está de alguna manera por un poco lo que ha pasado con la pandemia y ya desde antes, ¿no? De carecer un poco de espacios de exhibición. Pero pueden encontrar ahí la película a un precio muy cómodo. Es una plataforma donde solamente pagas no es una membresía, digamos, mensual como en Netflix o así, sino que ves una película que te gusta y pagas para verla, esa tal cual. Y ahí está Lima Bruja. Pero yo creo que por la gran recepción que ha habido en estos días,
porque en realidad he visto el link y han habido por lo menos unas 200 personas que lo han visto Qué bien. en estos 3, 4 días. Pues creo que vale la pena pues de repente regalarles un par de días más por el día, justamente para celebrar el día de la canción criolla. Y nada, para que disfruten la película. Yo justo he estado recibiendo mensajes de amigos míos que viven afuera, ¿no? Que viven en Estados Unidos, así, y que me han escrito pues saludándome y felicitándome por la peli y pidiéndome que la libere un poco más de tiempo porque se emociona, pues la gente que vive afuera, peruanos que viven afuera del Perú, pues necesitan, ¿no? Agarrarse, Referentes. aferrarse a este tipo de películas que hablan un poco pues del terruño, de la tradición y es eso el cine también, ¿no? Identidad, identificarse con, o sea, ver cosas que te identifican. Y hay mucha gente pues que lo criollo los identifica mucho, ¿no? Por más que no sean criollos de nacimiento o criollos así como los de la película, nosotros respiramos por nuestro entorno natural, tenemos algo de criollos, hemos escuchado música criolla, hemos respirado de alguna manera ciertas manifestaciones que nos acercan a eso, ¿no? Entonces hay una familiaridad igual para todo limeño, ¿no? Creo que la película ayuda a eso, ¿no? A conectarlos. Entonces, pues nada, los invito a que la vean en cine Por aparte supuesto. o bueno, en estos días que se puede liberar unos días. Muy buena noticia para los que no han visto todavía la película. Entonces ya hay un Facebook también, ¿no? Donde puedes enviar el enlace, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Por ahí lo podríamos compartir. Correcto. Bueno, es una película muy emotiva. Habíamos conversado con Willy hace un momento sobre un momento muy sensible durante la interpretación de María. Pero quisiera recordar otro gran momento de la película que fue cuando tras el fallecimiento de la esposa de Lencho lo visitan y le presentan este registro de su presentación de Lencho con Rubén Blades. Quizá conversar algo de Lencho Sí, cómo bueno, fue mira, Lencho. Lencho, de estos 19 personajes convocados, Lencho tenía algo especial. Quizás por ser el personaje con el que mayor amistad tenía y además con quien más había trabajado musicalmente, y entre otras cosas por el afán que tenía de que él muestre el instrumento que prácticamente está en extinción, que es las chapitas, en donde Rafa puede inclusive recuperar y captar el patrón rítmico de este instrumento, que ahora lo estamos practicando en la escuela de música de la Católica, porque creo yo que es un instrumento que no puede desaparecer con la presencia del Lencho. Pero ha servido para eso, por ejemplo. Ese es el legado para mí del Lencho. Pero este era un personaje muy especial, muy querendón, un ex marino además, cantante, criollo al 100%, con una familia muy bien establecida, sus hijos, muy respetuosos de la tradición, y bueno, con el paso natural de los años, pierde a su señora, pero estamos primeramente en un cumpleaños, ¿no, Rafael? En el capítulo de las serenatas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es bien bacán también, esa serenata cuando lo van a celebrar ahí a Lencho. Hay dos momentos que a mí me gustan mucho y en todas está Lencho, ¿no? Pero ahí está su Sí, esposa, en la serenata está su sí, esposa, ¿no? sí, claro, claro, todavía estaba ella. Sí. A mí la verdad me sorprendió mucho esa serie de noticias en ese periodo de tiempo, que yo también yo estaba grabando una película o sea, apenas sabiendo leer y escribir, eso quisiera decirlo, o sea, yo soy formado en artes plásticas y un poco que tenía un interés muy grande en el audiovisual y yo me demoro un tiempo en decidirme a hacer un documental. Y en ese momento yo estaba pues con una cámara y pues entusiasmado, con una idea, pero no tenía mucha conciencia de qué cosa me iba a pasar después. Yo solamente grababa, grababa y grababa, ¿no? Y
claro, entonces yo sentía que todo lo que pasaba era necesario. Entonces lo grababa pues a Lencho en su cumpleaños, lo grababa cuando iban a hacer gato en La Victoria, grababa cuando estaban grabando el disco, etcétera. Entonces tenía un montón de material y todo el material me iba llegando y abrumando de alguna manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en la escena puntual de la escena de Blades, digamos, a mí mi editor, Javier Becerra, popular Tollito de Leche, me, me dice, oye, hay un amigo que está haciendo un documental y ha estado en la Cachina, me parece, y ha encontrado un DVD de material de Canal 4, donde la mitad del DVD es el concierto de Héctor Lavoe en la Fe del Hogar, y la otra mitad es Rubén Blades. Rubén Blades en el canal, ¿no? Y le digo, ala, ¿y ese material? Me dice, no sé, y me ha dicho, como sabe que yo estoy trabajando contigo haciendo la película, me ha dicho, oye, esto de repente les interesa, ¿no? Y ahí creo, me parece, ni siquiera en YouTube, antes, bueno, ahora tú buscas en YouTube y aparece un montón de cosas, casi todo, ¿no? En ese momento, ahora de hecho aparece ese video, pero no era nada conocido. Entonces, Javier me dice, oye, chequéalo porque esto podemos usarlo, ¿no? Entonces, ahí es que se me ocurre, digamos, armar una escena llegando a la casa de Lencho y mostrándole el video a ver qué pasa, ¿no? Y pues lo que pasó fue increíble, o sea, fue increíble para la película. Lencho también fue muy generoso, yo creo. Sí. Porque nos permitió ir, él ya estaba un poco... Ya estaba caído ya. Ya estaba de bajona, sí, Lógico, sí. tenía otro espíritu, ¿no? Y entramos Sí. a su habitación, Rafa, acuérdate. Exacto. Entonces, claro, se armó como una escena donde igual él no había visto el video, no lo conocía, entonces todo lo que vemos es real, ¿no? O sea, su reacción, él se emociona, y pues yo creo que nos regala un gran momento para la peli, ¿no? Junto con, que son momentos de documental, ¿no? Que uno va, únicos del documental, que uno, en general digo, ¿no? Como concepto, que uno tiene que estar listo para capturar, ¿no? Así como los nietos de Cabeza de Piedra al final llorando, Sí, o sea, pues. emocionándose naturalmente, porque de pronto están aplaudiendo Y y de luego, pronto algo les conecta con su abuelo, ¿no? De pronto la música y hace que ellos ¡clac!, cambien, ¿no? O sea, como que se quiebran y se dan cuenta que su abuelo no está, ¿no? Que todo eso que ellos están viviendo en ese momento, la última vez que lo vivieron, seguramente lo vivieron con su abuelo vivo, ¿no? Entonces, ahí los nietos, o bueno, el nieto que vemos ahí se quiebra, ¿no? Claro, el choque de emociones, ¿no? El Sí. jolgorio, la Sí. tristeza. hay otra parte de cumbre en la película en la cual yo, por ejemplo, sentí la pegada, fue que el Rafa logra captar el momento exacto en que nosotros le cantamos a la Virgen del Carmen y el anda se levanta y se acerca al escenario, ¿no? Ujú. Es una parte de cumbre también de la película y es muy emocionante. La tenemos al frente, a la patrona del criollismo, ¿no? Sí. Muy bueno, muy Claro, bueno. y Pues. son, Sí. claro, y son momentos, claro, ahí me acuerdo que Willy me invita, ¿no? Me llevó ese día a ver porque nunca había ido a Barrios Altos, a ver la procesión La fiesta del Carmen. de la Fiesta del Carmen, Sí, claro, y a ver la serenata, ¿no? Que le cantaban a la Virgen, y ahí fue también impresionante, ¿no? La devoción, la cantidad de gente, bueno, lamentablemente este año no se ha podido hacer, ¿no? Pero la gente en las calles, es bien emblemático los criollos en el escenario y la Virgen al costado, ¿no? Inclinándose así, y ellos cantándole, las sí, vivanderas. sí, claro. Hay como postales bien Sí. bonitas que son bien elocuentes en la película. Creo que si la hubiera planeado más, no hubiera salido así. O sea, creo que sí tuve muchísima suerte a la hora de hacer Lima Bruja. O sea,
estuve en los momentos indicados, en los lugares indicados, en los momentos indicados también para lograr capturar ciertas esencias criollas, pues felizmente se logran transmitir, ¿no? con la película, ¿no? Bueno, les puedo comentar, podemos compartir también el link que nos indicas el link para la película, lo podemos compartir en nuestras redes sociales también, Rafa. Sí, claro, buenísimo. Seguramente, sí, yo creo que el jueves, podría liberarlo jueves y viernes, tal vez. Perfecto. Pero acuérdate que el 31 es sábado, Rafa. Sería bueno que se vea el claro. 31 también, ¿no? Ok, Sí, ya. muy Entonces, cierto, viernes y sábado, muy tal cierto, vez. apreciación. Perfecto, entonces ahí quedamos, entonces ahí lo vemos más adelante, ya como Claro, el tema buenísimo. del enlace. Ya estamos Sí. llegando a un momento final de la entrevista. Ha sido muy, muy bonita ahí con los temas acá, Willy compartiendo sobre la historia de la música criolla de una manera muy concisa, pero muy mostrando también su conocimiento al respecto. Y Por a favor, partir una de eso, institución. sí, por supuesto, y por ello había quedado en el aire esta aseveración que nos iba a decir, cómo es el momento actual de la música criolla, quiénes son los artistas que podrían destacarse actualmente. Por favor, Willy. Bueno, lo importante, digamos, para resumirlo, ¿no? Es que ha habido una dinámica desde la época de oro, que es la conocida por nosotros, por la discografía, hasta el momento actual. Yo diría hasta el momento actual de crisis y de pandemia. La música criolla no ha tenido ningún freno, en ningún momento. Siempre ha sido atractiva para todas las generaciones en diferentes momentos y circunstancias. Eso nunca ha habido, digamos, un bache. O sea, siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que Lima no es una ciudad de limeños y las preferencias, usos y costumbres vienen con las mayorías que vienen de afuera. ¿Ya? Entonces, no es que nos hayan quitado espacio. Yo no me siento desplazado ni por la cumbia, ni por la chicha, ni por la música andina. Tengo 40 años en esto y ya no existiría si me sintiera desplazado. Yo pienso, digo y sostengo que siempre la música criolla ha estado vigente, porque han habido personas preocupadas en que este corazón no deje de latir. Por eso es que ahora podemos decir que los cuadros están renovados a nivel de cantantes, a nivel de compositores y a nivel de músicos. Por eso te dije hace un momento, tenemos un norte muy promisor para la música criolla, ¿no? Qué bueno, Sí, qué bueno. ahí yo quisiera también, bueno, meter mi cuchara, yo no soy especialista, pero sí creo que las dinámicas de lo criollo como que han cambiado, ¿no? También se han ido transformando, así como la cultura, la música se transforma, se va adaptando a los tiempos. Lo criollo también se ha ido adaptando, ¿no? Y se ha ido transformando. Nunca va a ser como hace 50 años, ¿no? A veces uno dice, ay, pues los criollos antiguos eran mejores, eran más auténticos. No era, sí, bueno, tal vez, de repente... Perdón, Rafa, era otra época. Exacto. Así como antes la gente prefería jaranear 7 días a la semana, ahora nosotros con un solo día nos satisfacemos y listo. Son coyunturas distintas, ¿no? Exacto. Entonces, yo sí creo que por lo poco que he visto, yo tampoco he estado siguiendo todo el tiempo, pero pues nada, yo también tengo un poquito de criollo y pues cada vez que puedo me voy a un centro musical o a una peñita. Sí siento que se respira todavía ese espíritu de antaño, pero sí creo que hay una nueva camada de gente que está comenzando a descubrir lo criollo y a hacerlo propio, ¿no? O sea, transformarlo de una manera y comenzar a apropiarse haciendo nuevas sonoridades, reinterpretando lo que ya existe, que creo eso también es bien importante, no solamente renovar por renovar y hacer fusión, sino si vas a fusionar y vas a hacer una reinterpretación, tienes que de alguna manera haber absorbido lo tradicional y lo auténtico, ¿no? La base. Si no, esa fusión se vuelve un poco plástica. Entonces, eso tal vez es la forma. ha parecido.
Esa es la forma finalmente, mira, y algo práctico que demuestra la vigencia, no solamente de la música criolla, sino las ganas de la nueva generación de aprenderla, es que las universidades tienen cursos puntualmente dedicados. Yo estoy en la Católica hace 8 años, comencé con un curso que se llamó Guitarra Criolla, después se llamó Música Criolla, ahora se llama, después de 8 años, Ensamble Criollo. O sea, va creciendo el asunto y son 8 años en donde hay muchas promociones que van pasando. Y yo veo ahora que hay mucha gente criolla que está involucrada y que empezó en esto, ¿no es cierto? Entonces, y no solamente la Católica, en otras universidades también es lo mismo. Los sílabus incluyen a la música criolla. Las obras de teatro incluyen a la música criolla. Antes no se podía concebir una obra de teatro con música criolla. Desde que se hizo Jarana en el Británico en el año 2003 o 2004, la obra Jarana en el Británico, donde hubo criollismo y hubo actores, eso no paró. Vino El Plebeyo, vino Lucha Reyes, vino Tres Viudas, vino Déjame que te cuente, vino De Vuelta al Barrio, ¿no? Barrio Nuevo, donde siempre estuvo la música criolla. Entonces, creo que eso es la mejor demostración, ¿no? Sí, claro. Yo también siento que hay una nueva camada y nueva gente que está contemporaneizando lo criollo, no sé si está bien dicho, pero es volviéndolo contemporáneo, volviéndolo algo que no respire necesariamente a algo reciclado, sino algo reinterpretado más bien, ¿no? O sea, apropiado y reinterpretado, y eso creo que le va a hacer mucho bien también a las nuevas generaciones de criollos. Hay una pregunta, Jorge, con tu permiso, que siempre he querido hacerse en la Rafa Polar. Él sabe que soy su hincha, pero quiero aprovechar este momento para preguntárselo públicamente. Conociendo la cantidad de material que tiene Rafa Polar en su poder, yo creo que no sería mala idea hacer un Lima Bruja 2. ¿Qué te parece, mi querido? Sería muy celebrado, Rafael? nos encantaría. Escucha, sería maravilloso. Gracias, Willy, Como espectador, me fascinaría volver a ver una visión tuya ahí de la música criolla, muy buena. Sí, no, 10 años después. Sí, bueno, siempre existió esa... Bueno, siempre en un momento nos hicieron la pregunta de por qué no hay más mujeres, por ejemplo, ¿no? Y yo le digo, bueno, en realidad creo que siempre hubo la intención de hacer una versión femenina también, ¿no? De Lima Bruja o como se llame. Pero ¿tú te acuerdas por qué no se hizo? A ver, dilo tú. Bueno, lo que pasa es que el concepto era la veteranía de los cantantes. Y a una dama tú no le vas a golpear la veteranía, pues, hermano. Nadie va a querer salir en un grupo de tercera edad de mujeres, ¿no? En cambio, de los hombres es normal. Pero una dama, tú, oye, tía, ya pues, no creo que no queda. No, pero igual sí es interesante ver también el rol de la mujer en lo criollo, ¿no? Sí, Cierto. claro que es un tema sí. muy, muy interesante también para posible trabajo futuro. Sí, claro que sí. Bueno, les agradezco a ambos su presencia, igual al público que nos sigue. Sí, ahí estoy viendo que hay preguntas. Ajá. Sí, justo por cuestión de tiempo ya tenemos que terminar, pero claro. Sí, hay varias preguntas que han quedado también en el aire y les agradecemos a todos los que nos han mandado las preguntas. Y los invitamos pues si no han visto la película, a verla este viernes y sábado en el link que vamos a compartir próximamente. Queremos invitarlos también a la siguiente sesión del Cineforum de la Biblioteca Nacional, que regresaremos el día martes 10 de noviembre. Tenemos un ciclo dedicado y merecido a la gran actriz Delfina Paredes. Podremos apreciar 3 cortometrajes en los cuales ella ha participado: La agonía de Rasoñiti, Páramo y La rabia. Los enlaces a estas producciones los compartiremos en breve a través de nuestras redes sociales. Y brevemente, ya para terminar, los invitamos al conversatorio
que tendremos este jueves 29 a las 7 de la noche, denominado Experiencias de Preservación y Difusión del Patrimonio Audiovisual en el Perú. Esto tendremos la presencia de la gestora cultural Elisa Arca, el director de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional Gerardo Trillo, y el director del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios del Perú, Pierre-Emile Van Dorn. Muchas gracias, buenas noches, que tengan... Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias a ustedes, fabuloso. Buenas noches.